Nuestro invitado es Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trending. Está conectado con nosotros desde Washington, Estados Unidos. Antonio, entonces quedó pendiente escuchar tu análisis sobre lo que puede haber detrás de las licencias para reconectar operaciones en Venezuela, Chevron, Repsol y Eni de Italia. Te escucho con atención. A Eni y a Repsol fue una autorización para poder recibir crudo venezolano y exportarlo. O sea, porque no hay una licencia como tal al ser empresas extranjeras. Eso es importante dejarlo ahí fijo, ¿no? Lo segundo, lo que se busca con esto, y aquí entra Cartaguanero, es poder darle un incentivo a Maduro a que vaya a México. Cartaguanero cree que esa es la solución política para Venezuela. Entonces, le dan a cambio de nada, porque en ese sentido Maduro no ha hecho ninguna acción que, bueno, hizo la liberación de estos dos rehenes que tenía, que se lo entregaron a ellos, entonces esto es como el favor de retribución. Sin embargo, ¿qué tiene eso subyacente? Eso tiene subyacente lo de Chevron, como lo señalaste, que quiere también regresar a Venezuela a tener sus operaciones y poder también recibir crudo y exportarlo. Y en ese sentido, Chevron quedó por fuera, porque cuando se le dio la licencia a Chevron, que sí la requiere por ser una empresa estadounidense, ellos ya no le dieron nada más para poder mantener las operaciones. Ellos no pueden aumentar la producción y exportar crudo de Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el gran negocio aquí? El gran negocio aquí es que Chevron, como lo conoces tú, con el préstamo de los 2.000 millones que le hizo en la época de Chávez, cuando estaba Ramírez de presidente de PDVSA, para Petroboscán, ellos tenían ahí unas transacciones que se manejaban a través de un banco en Panamá, el Citibank, que operaba como banco Trust Bank, era el fideicomiso, y él era como se operaba y entregaban el crudo a los clientes de Chevron que autorizaba para pagarse la deuda, porque en ese sentido PDVSA nunca le pagaba a Chevron sus dividendos. Entonces ellos dijeron, nosotros lo primero que vamos a hacer de estos 2.000 millones de dólares, vamos a cobrarnos los dividendos que nos debían de alrededor de unos 700 millones de dólares y quedaban un remanente de 1.300 millones para mejorar las operaciones de Petroboscán, que es un crudo que ellos necesitan para la refinería que tiene aquí, que es ideal, de asfalto, y que hoy es muy importante por el plan de infraestructura que viene con el presidente Biden, que va a mejorar toda la infraestructura a nivel nacional. Entonces ellos necesitan ese crudo porque lo quieren, porque es de alto rendimiento para ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú ves cómo se calcula el préstamo y el retorno, eso generalmente el precio que se estaba utilizando en esa época era, porque lo hicieron también con el préstamo chino, de $40 el barril. Entonces, ¿qué ocurre? Estaba calculado que el préstamo de Chevron debería ser cancelado totalmente en el 22-23, igualmente el de Repsol, igualmente el de Eni. Pero el precio hoy del barril venezolano es 85, el Merey, que es el referente. Entonces, aquí hay $45 en la que por ese volumen de más o menos, en el caso de Repsol, si sumamos Repsol y Eni, son unos 50.000 barriles día, pues para pagar la deuda, ellos van a obtener ese dinero que le queda remanente, tiene que reintegrárselo a PDVSA. Entonces, PDVSA, si mantenemos una ecuación muy rápida, una multiplicación, va a tener más o menos a nivel anual entre unos 700 o 1.000 millones de dólares por ese concepto. O sea, si hay ingreso directo para el régimen de Maduro. Y eso, por supuesto, es lo que incentiva. Y en el caso de Chevron, Chevron está hoja visor porque puede más o menos manejar, se quiere convertir en la Rosneft, que manejó el 86% de la exportación venezolana cuando las primeras sanciones en el 2019 a PDVSA, quiere manejar esa producción de unos 200-250 mil barriles día para poderlo colocar una gran parte aquí en el Golfo, en las refinerías del Golfo. Entonces, ese es el negocio también que está viendo Chevron. Entonces, aquí, básicamente, para las petroleras es un gran negocio en términos de ingresos. Para Maduro también es un gran negocio porque recibe cash de una operación que él va a tener dificultad colocar en Asia, porque al ser sancionado el crudo ruso por Europa, el mercado natural para ese crudo va a ser China. Por lo tanto, el crudo venezolano, que
va a tener dificultad en colocar, ahora va a conseguir mercado aquí en Occidente, lo va a conseguir tanto con Repsol como Eni y Chevron. Entonces esa es una jugada que favorece fuertemente al régimen de Maduro, cartagenero, en ese mundo que él vive, ¿verdad? Que es un mundo como de ensueño. Él cree que por hacer eso Maduro lo va a llevar a México para poder llegar a supuestamente a establecer unas condiciones electorales que permitan una elección justa, libre y competitiva en el 2020. Muy bien, gracias por tu explicación, que escuché con mucha atención, no te interrumpí, cosa de la que yo mismo me asombro, que no te interrumpí. Mira, Antonio, entonces cartagenero, y vamos a explicar a quienes no sepan de quién estamos hablando de Juan González, el asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, el hombre que viajó con James Story, se reunió en marzo con Cilia Flores, con Nicolás Maduro, en el propio Palacio de Miraflores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la Casa Blanca mintió al decir que no iba ni un solo dólar a el gobierno de Nicolás Maduro. Pero te pregunto yo, ¿acertará al menos en esto de que esta dádiva pueda reactivar las negociaciones en México? ¿Qué crees tú? Por favor, en un minuto. Yo creo que Maduro se siente fortalecido en términos de lo que ocurrió con la cumbre, ¿verdad? Porque sí salió muy mal Blinken, Biden y cartagenero. En ese sentido, porque no lograron los objetivos. Y entonces yo creo que él va a seguir pidiendo condiciones para ir a México. Él se siente ahorita en una posición fuerte, porque al final él sabe que internamente ya los factores políticos están en el 24. Entonces él no necesita tener más presión para poder ir a México. Entonces yo creo que allí Maduro va a tratar de jugar duro, una mano dura, para seguir consiguiendo concesiones con la administración Biden. Muy bien, pues te agradezco mucho este contacto, mi querido Antonio de la Cruz. Seguimos muy pendientes, sobre todo para explicar detalles en este tan complicado de entender tema de las relaciones petroleras de transnacionales con Venezuela y decisiones de países tan importantes como Estados Unidos en esta materia de las sanciones. Un fuerte abrazo, hasta la próxima oportunidad, Antonio. Un gran abrazo. Bien, bendiciones para ti. ¿Lo escucharon? ¡Ja! Dios mío, negocio redondo. No es verdad que no vaya a recibir dinero entonces Nicolás Maduro. Ni es verdad que se garantice esta dádiva de la Casa Blanca, la reconexión de las negociaciones de México. Mientras sigue de viaje Nicolás Maduro, pronto irá a Irán y con Turquía y con Argelia y con el propio Irán, oído al tambor, que pueden en esos aviones, en las bodegas de los mismos, volver a viajar mucho oro para allá y muchos dólares no relacionados y muchos euros no relacionados para el régimen de Maduro. Eso debe ser seguramente para resolver la crisis humanitaria de Venezuela, ¿verdad?